Edmundo Jacobo Molina, buen lunes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen lunes, Carmen. Bien frío, pero... Oye, mucho frío en el país, ¿eh? Saludos. Pero el país calientito, pero el clima frío. El país calientito y el clima muy frío. Toda la semana va a haber frío y lluvias en... Por lo menos 2 estados de la República ya suspendieron clases porque está muy frío el frío. Exactamente, sí es. Sí, un suéter, chamarra y gorra. Pero eso no mata la atención y el calor de lo que sucede en el país, Carmen. Totalmente de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, pues oímos al doctor Buscaglia hablando del tema de Michoacán y este tema de terrorismo y delincuencia organizada y que debería ocurrir en México con la nueva fiscal a la que le da el beneficio y la duda el doctor Buscaglia, a la fiscal Ernestina Godoy. Pero estamos con otros eventos que son de carácter, ¿qué? Político, social político. ¿Cómo explicas y analizas lo que ocurrió este fin de semana en el Zócalo? Un Zócalo, como era previsible, a reventar. Un discurso celebratorio de la presidenta Sheinbaum, una convocatoria para celebrar los logros de la Cuarta Transformación que lleva, según sus cuentas, los 7 años de 6 de López Obrador y el que va de Sheinbaum. ¿Y qué decir de esto? ¿Qué decir de un fenómeno que hay que decirlo y recordar, detonó a raíz de que se intentó, porque fue un intento, de llenar el Zócalo por parte de gente, algunos opositores, muchos ciudadanos que acudieron al Zócalo, a raíz de un evento trágico como el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, generó un estado de cosas social y político que detonó una posibilidad de expresarse. Y no fue posible llenar el Zócalo por varias razones, entre otras porque logísticamente se impidió. A diferencia de lo que vimos el fin de semana, que logísticamente se llenó a reventar, incluyendo banderas y cartulinas y demás cuestiones que se entregaban ya preparadas, entre otras cosas. ¿Qué viste ahí? Mira, yo creo que, primero la escenografía. Alguna ventaja ha de ser que uno tiene algunos años ya. Y recuerdo, en particular, por ejemplo, a mí me tocó marchar en los años 70 cuando Galván, ¿te acuerdas? Y los electricistas, ¿o no? La tendencia democrática, todo aquello. Y en donde, después de aquellas marchas, porque, lo referencia para mi edad, el 68 y el 71, los vi en los medios, los leí, pero yo no estaba acá, yo vivía en el norte del país. Pero lo interesante de esto es que después de eso, la cultura priista iba a cobijar al presidente de la República, ¿no? Y se llenaba el Zócalo con imágenes muy similares a las que estamos viendo ahora. Déjà vu, ¿no? Es increíble, o sea, sentían que se había mancillado el corazón de la patria con las manifestaciones de estudiantes, y después con el sindicalismo independiente, los electricistas, todas aquellas organizaciones estudiantiles o sindicales que se salían del corporativismo priista y que se atrevían a tomar la capital de la República y el Zócalo, el corazón de la política nacional, y de alguna manera agraviar al presidente de la República. ¿Y qué hacía el priismo en aquellos años? Pues lo que vimos el sábado pasado, Carmen, llenar el Zócalo con la CRO, con la CTM, con la CNC, o sea, las grandes corporaciones sindicales aglutinadas y que eran reunidas por los líderes, y eso sí, muy bien organizadas, para que el presidente pudiera incluso visualizar quién había ido y cuántos habían ido de cada uno de ellos, porque estaban perfectamente identificados por sus colores. Incluso había una disputa, como ahora. Había una disputa a ver quién llevaba más y quién gritaba más. Y además, enfrente del Palacio Nacional, las grandes mantas con la imagen del presidente, en aras de ser reconocido como el gran líder nacional. Como lo vimos el sábado, lo vimos así. Y entonces la marcha del 15 de noviembre, en donde, como tú bien decías, no pudieron acceder toda la gente que caminábamos hacia el Zócalo. No, se hizo la violencia para inhibir, ¿no? Para inhibir. ¿Dónde quedó esa investigación de quién estaban detrás? El bloque negro,
¿Qué pasó con las vallas estas de casi 4 metros de altura de acero? ¿Desaparecieron? Aquí no había. ¿Y qué pasó con el embudo que hicieron para un solo acceso de una 5 de avenida? mayo. 5 de mayo. Todo lo demás cerrado. Ahora estaba todo abierto, ¿no? Desde días antes, los que fueron a apoderarse de los espacios en la plancha del Zócalo para mostrarle a la presidencia su poderío, pudieron acceder. Desde la madrugada del sábado empezaron a llegar los contingentes. ¿Quién contó los autobuses con los que llegan? En fin, todo este despliegue me rememora, y lo digo, yo marché en los 70s, me rememora mucho cómo después había esta actitud medio sacra, ¿no? De buscar desagraviar a la figura presidencial que se sentía agraviada por la manifestación pública de una ciudadanía que ya no cabía en el corporativismo priista y que estaba manifestándose con toda claridad que necesitaba un espacio de voz. Y esto llevó durante décadas a la apertura del sistema político de la transición democrática. Me recuerda mucho eso, Carmen, esas imágenes, ese simbolismo y demás. Pero ahora detengámonos un poquito más allá del sábado. Mi pregunta es, ¿por qué? A ver, ¿qué está viendo la dirigencia de la Cuarta Transformación para tener que hacer esto? Y no ahorras de la marcha que no permitieron que fuera, completamente. Exactamente. ¿O ahorras de qué? Me refiero a todo este conjunto de sucesos que llevaron al sábado. Fíjate, obviamente la presidenta después del 15 de noviembre inmediatamente sale a decir el 6 de diciembre yo los quiero en el Zócalo. Aparte, perdón, se me fue un dato muy importante. Dijeron que había 600,000 personas. A ver, nunca los priistas se atrevieron a dar una cifra de ese tamaño. Nunca. Nunca, no. O sea, quise recordar. Creo que lo máximo que llegaron a decir eran 380,000, una cosa 600,000 ya es pasarse de Yo me acuerdo que había actuarios, matemáticos, que en un momento quisieron hacer cuánta gente realmente cabía por metro cuadrado. Y creo que no llegaba a más de 350,000. Nadie se había atrevido a dar una cifra de ese tamaño. Dirán calles aledañas. Sí. Exactamente. Cuando lo del 15 de noviembre, creo que los datos oficiales que no fuimos más de 27,000 Dijeron personas. que 17,000. Ándale, 17,000. Me fui 10,000 más. No, dijeron y ahora 600,000. O sea, hasta eso está desproporcionado y no hay que dejarlo pasar como una anécdota. Como que no pasa nada, como que, bueno, ya déjalo pasar. No. Tú dices, a ver, es parte de una narrativa que quiere ocultar algo. A ver, veamos cómo llegamos al sábado pasado. Después del 15 de noviembre, la presidenta sale y dice, los quiero todos ustedes, el 6, porque vamos a festejar no el primer año, sino el 7º año de la transformación. Como una continuación de López Obrador, que es lo que está haciendo. Una transformación de López Obrador. O sea, una extensión de... Exactamente. Pero durante este transcurso, el ingeniero Carlos Slim va al Palacio Nacional y tiene una larga conversación con la presidenta. Las crónicas dicen que esa conversación duró entre 3 y 4 horas. Después de eso, se detona una serie de sucesos con los empresarios. Primero que nada, ya nadie se acuerda del primer consejo que integró la presidenta Sheinbaum al ingreso a la presidencia de la República. Y ahora es sustituido por otro que se llama de promoción para la inversión. Cuando acaban de nombrar al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Justo a eso iba. El señor Cervantes, muy complaciente con las políticas de las 4T, parecería que va a encabezar ahora este consejo. Cuando José Medina Mora llega a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, y no se trata de un personaje que vaya a ser, por su trayectoria al menos, tan complaciente como Cervantes. Viene de ser presidente de la Coparmex, una presidencia sensata, templada, pero también crítica a lo que sucede, sin ser estridente, como que ha habido otros presidentes de Coparmex que han sido un poco más atrevidos y más estridentes. Él no. Él es un hombre sensato, es un hombre tranquilo, templado, pero no es un hombre complaciente, ni en público ni en privado, hasta donde yo le conozco. Y de repente, el señor Slim está en Palacio Nacional,
se anuncia días después de la creación de este consejo, se anuncia también otra vez, volvemos a los miles de millones de dólares de inversión de capital nacional, cuando los datos que nos había proporcionado el INEGI y otras instancias hablan de la caída de la inversión pública y de la inversión privada en el país. Y bueno, yo ya perdí la cuenta a lo largo de este año. ¿Cuántos anuncios de inversión privada ha habido a lo largo de este año? No, por anuncios no paramos. No paramos. Pero ¿dónde está donde esos anuncios se traduzcan en hechos y en inversiones, en empleo, en crecimiento? Al contrario, el anuncio decrece del 0.8 previsto, que ya era bastante mediocre, al 0.3, que es todavía confirmando la tendencia de una economía que está estancada. Pero lo interesante aquí es el análisis político, además de todo, es decir, ese cobijar a la presidenta de la República, crear este nuevo órgano que esperemos no pretenda competir con el Consejo Coordinador Empresarial, porque si ya habíamos perdido la autonomía del Congreso, la autonomía del Poder Judicial, bueno, entonces estamos volviendo al corporativismo priista a ver, señores, sectores, sindicatos, campesinos, empresarios. Vamos, seguimos la lista, o sea, de este corporativismo, ¿no? Y entonces, ¿qué están viendo en todo esto? La manifestación del 15 de noviembre fue cualquier cosa, pero no, en el camino, ¿qué más hubo? En el camino estuvo, y tú lo acabas de mencionar ahora, el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, sí, pero que es la secuela de una serie de incidentes, por llamarlos de alguna manera, muy graves, en donde hay la manifestación clara de la inseguridad en el país. Se anuncia el Plan Michoacán y viene el asesinato de Carlos Manzo. Y ahora este fin de semana vuelve otra vez a Michoacán a una escalada que no conocíamos en este país. Tú lo acabas de mencionar con el doctor Buscaglia. Es decir, un coche bomba, en fin, con todo lo que esto significa de intimidación y de reto a un crimen organizado que se le dejó crecer y que se siente parte del Estado y reclama su lugar en el Estado. Y si ve que hay alguna amenaza contra él, entonces hace evidente ante el Estado y ante la población misma de que algo está pasando. Es decir, hay una serie de cuestiones, Carmen, que más allá del incidente, del hecho del el sábado pasado, de esa convocatoria al Zócalo, la remembranza de aquel viejo priismo, yo creo que quien está en torno a la presidencia de la República está viendo una sintomatología social, permíteme decirlo de esa manera, que está desbordando al propio Estado y que entonces está diciendo un basta, un hartazgo, salgo a la calle, me manifiesto, de manera tal que tienen que hacer correr con más fuerza la narrativa para tratar de ocultar y desde mi punto de vista, tratar de obscurecer esa efervescencia social que está saliendo. Si no, de otra manera no me explicaría todo y podemos marcar varios sucesos al respecto, ¿no? La marcha del Zócalo, tienen que llevar 600,000 personas al Zócalo, tienen que decirlo por todos los medios, tienen que reunir a empresarios, o sea, como las grandes corporaciones para cobijar a la presidenta. Y el remate de todo esto, el líder vuelve a aparecer. Ay, sí. Déjame hacer una pausa porque aquí hay otro tema importantísimo. De líder vuelve a aparecer con su libro, que es un libro que uno no sabe si se refiere a la grandeza de la cabeza olmeca o a sí mismo, porque problemas de autoestima no tiene ese líder. Y bueno, déjame hacer una pausa y retomar el hilo de lo que estás diciendo sobre la manifestación o la expresión, llamémoslo así, del sábado pasado, esto que se convocó desde la propia presidencia de la República, es decir, una concentración masiva convocada por la propia mandataria, que fue arropada de esta manera por quienes fueron y llevaron los despliegues de personas para llenar el Zócalo de la capital. Edmundo Jacobo Molina, bueno, gracias de nuevo por mantenerte en esta conversación, en este espacio, en este medio multiplataforma de Aristegui Noticias. Y bueno, pues invitar y agradecer al público que amablemente llega a nuestro espacio con el buzón de voz y con el chat que tenemos abierto. Así que con el chat, gracias a quienes están participando en el chat y gracias a quienes están
participando en el buzón de voz de este tema y de muchos otros. Pero bueno, el tema de Michoacán en la discusión de si delincuencia organizada o terrorismo o frente a qué estamos es un tema importantísimo. El tema de lo que pasó el sábado, como lo analizaste, llenar el Zócalo de esta manera que nos evoca, ¿no?, a tiempos que creíamos idos y que no lo están. Y otras cuestiones importantes. Tú decías, y el regreso del líder. Te refieres a López Obrador y su libro, seguramente. A eso me refiero. O sea, ¿y por qué? Libro con título rimbombante. Grandeza. ¿A qué grandeza estamos hablando? ¿A la suya o a la de la cabeza olmeca? Exacto. O a las dos, porque están los dos pegados uno con otro. O a la continuidad de esa grandeza en él. Ándale. ¿No? Sí, qué cosa. Y entonces en el proyecto de él, apoyando a ella para la continuidad de ese proyecto de historia. Porque erramos la historia en la transición democrática. ¿Qué tal que en un año reescribió la historia? ¿Por qué no? En un año reescribió lo que expertos durante 1000 años han estudiado del mundo originario. Exactamente. De los pueblos originarios. Exacto, incluso reivindicando. Entonces él dice, es distinto, porque lo digo yo. Exactamente, está reescribiendo la historia. Ándale. Desde esa perspectiva. Y tiene que salir a defender frente a la nación, ¿no?, la continuidad de esa historia y esa interpretación de la historia. Entonces, ¿por qué tantas cosas? La concentración en el Zócalo, en donde, a diferencia de lo que pasaba con el priismo, aquí tengo que hacer un matiz, en donde eran los sectores populares los que arropaban al presidente, ahora es la misma presidenta de la República quien convoca al Zócalo para congregar a los sectores en torno de ella. Pero no es suficiente. Viene el empresariado a arroparla, hacen otra vez anuncios millonarios y no termina ahí la historia. El líder, desde Chiapas, anunciando un libro con un título, en fin, La Grandeza, sale a decir, yo me voy a quedar aquí, pero si tientan al jaguar, voy a salir en defensa de la soberanía y en defensa de la presidenta de la República. Yo estoy detrás. ¿No? Es un poco macho eso, ¿no? O sea, yo saldré a defenderla a ella como, bueno, ella es la presidenta de la República. ¿Lo necesita a él para defenderlo a ella o cómo lo entendemos? No, pues es que es terrible, ¿no? Muy macho, ¿no? Cobijando a la pobre mujer, ¿no? Pobrecita, si le hacen algo, yo saldré a defenderla. Yo saldré a defenderla. Cuidado, aquí estoy, ¿eh? No me tienten. Sí. Igual que es una amenaza. La narrativa que la 4T está manejando. No tienten al tigre, que el tigre es el pueblo. Lo que sea que se refieran con eso, sino tampoco tienten al jaguar que está allá en Chiapas, porque yo voy a salir a defender a quien quedó o yo puse en mi lugar, por si hubiera alguna duda al respecto de que él decidió su intervención, que era la mejor persona para darle continuidad a este proyecto y a esta interpretación de la historia. Entonces hay un conjunto de cosas que no sé si las estamos leyendo bien o no, pero ¿para qué recurrir a tanta simbología, a tantos personajes, a tanta fuerza de la narrativa de la 4T si no pasa nada en el país? Es que algo está pasando en el país, que lo hemos dicho, pero bueno, y a lo mejor ellos también lo están viendo. Y están viendo que esos bloqueos a carreteras, a las avenidas, a los pasos fronterizos, ya no solamente de la marea rosa calificada como los neoliberales conservadores, las clases medias suspirantes, sino que empieza a haber manifestaciones populares, lo que no habíamos visto hace mucho tiempo, una explosión en el campo, permítame, a lo mejor va a haber quien piensa que estoy exagerando, una movilización en el campo que hace mucho no veíamos, Carmen, y que no solamente es en un lugar, sino se extiende del Bajío hacia el norte de la República, hacia el Pacífico, en diferentes lugares del país, el tema del agua maltratado que genera esta inconformidad social, el tema de la inseguridad manifiesta que ahí está, a lo mejor retando a las instancias del Estado, pero que se traduce en un problema para los productores, para su sobrevivencia. Es decir, hay un clima en el país que creo que no me equivoco al decir que están percibiendo también quienes gobiernan y tienen que recurrir a todo este aparato, a toda esa escenografía, a sus máximos simbolismos para decir, aquí estamos, Cuidado. Es decir, yo creo que detrás de todo esto hay
ellos tienen un diagnóstico de que las cosas no van tan bien. Fíjate, las últimas encuestas. Sigue habiendo una popularidad importante de la presidenta, es cierto, decreciente, que no es raro, lo hemos visto en los últimos presidentes de la República. Pero cuando tú pasas a preguntarle a la gente sobre temas en particular, las calificaciones de la población son reprobatorias. Es decir, ahí también hay una medición del humor público que está reclamando, a ver, todo lo que tú me ofreciste sobre corrupción, ¿qué pasó con ella? Ahí están los datos. Eso también es la secuela de esto. O sea, el nepotismo que me dijiste que ibas a acabar. Y ahí están los datos a la vista de la gente. Está otro incidente en todo este camino. ¿Qué pasó con el fiscal de la República y la salida del fiscal de la República? El proceso, nada pulcro, ¿eh? En 2 días, el Senado convocó, en 2 días, para que la población, solamente quien tenga los papeles a la mano puede meterlas. Nadie. Bueno, los que se inmediatamente pues. La presidenta recibe y turna a 3 mujeres por unanimidad del bloque dominante. Ahí están. Una cosa del PAN medio rara, ¿no? Sí, una entre cosa que se abstuvo de votar y entre que votó en contra. ¿Cómo fue? También cosa rara. Ahí estuvieron los gobernadores en el Zócalo, prácticamente todos. Y algunos, los 2 de MC ahí estuvieron. Ahí estaban. Y algunos del PAN también estuvieron, y los 2 priistas también estuvieron. Es decir, los gobernadores. ¿Qué tanto movilizar todo esto? ¿Qué hay detrás? No quiero volverme el paranoico, pero no me queda más que pensar y preguntarme por qué este amplio ejercicio de demostrar que la clase política, con todo su respaldo, hasta con el señor de Palenque, están en este momento cerrando filas. ¿Qué? ¿Habían medido indisciplina dentro de las filas de la 4T? ¿Qué está pasando? Que tenía que salir el gran líder a decirle, señores, yo voy a defender a mi dama, ¿eh? Parece como una historia de caballeros. Qué fuerte eso, ¿no? Voy a defender a mi dama. Es que, bueno, en fin, perdón, tú me conoces, no me gusta exagerar con las metáforas, pero todo eso estamos viendo. Y hay que sacarlo a la luz. Y no hay que quedarnos en la pequeña anécdota roja por ahí, por acá, sino ver... Articular un análisis completo, exacto, integral. Y creo que aquí estamos frente a un momento crítico del país. Y que hay que verlo en esos términos. Y yo creo que también la 4 está viendo que no basta tener una narrativa, sino hay que dar resultados. Y la verdad es un gobierno que ha dado muy pocos resultados, es ineficiente en muchos términos, y eso repercute en el humor público. Así es esto, y así es la política. Por eso, cuando empezamos a conversar y ver ese Zócalo el sábado pasado, me rememoró, perdón, nadie me lo va a contar, yo estaba ahí en los mediados de los 70s, finales de los 70s, con las manifestaciones del sindicalismo independiente, y bueno, tenemos la memoria fresca de la explosión estudiantil, es decir, síntomas en donde un sistema deja a muchos sectores de la población fuera del debate público. Concentrar tanto el poder también tiene como consecuencia la exclusión. Y cuando al que excluyes es la mayoría, vaya que tienes un problema. Y creo que frente a esto estamos. Vaya que tienes un problema. Y bueno, pues sí, hablando de... Es que además esta concentración promovida por la propia Presidencia de la República y los entes del oficialismo en México, de los estados de la República, o sea, de que iban a llenar el Zócalo, lo iban a llenar, ni la menor duda. O sea, no hay duda alguna de que esto iba a ocurrir como ocurrió. Pero se da esta respuesta efectivamente a raíz de la expresión ciudadana, que podríamos tener muchos elementos para hablar de la manifestación que no logró llenar el Zócalo porque, entre otras cosas, se impidió que eso ocurriera con cerrar todas las entradas salvo una y entrar por goteo, y además los que lograron entrar vieron una violencia tremenda que inhibió a los demás para entrar. O sea que ahí no se supo si iban a llenar o no realmente, porque no se dio la condición, además de que les quitaron la bandera y todo lo demás que forma parte de esta ecuación. Pero también es verdad que estamos frente a la palabra celebración, que pretende contrastar con lo que no se podría celebrar, que esa manifestación previa a esta, que fue inhibida desde el propio poder, pues tenía como gran detonador el asesinato del alcalde de Uruapan.
Es decir, ese asesinato en un país donde los asesinatos son por miles, pues es muy importante. Hubo algo que tocó una cierta fibra y que detonó un intento de expresión masiva que se manifestó de la forma en que se pudo. Esa expresión específica por ese caso específico es muy importante rescatar, porque se trató del asesinato de alguien que había tomado una cierta notoriedad pública por su exigencia de ayuda a la Federación en relación a lo que ocurre en Uruapan y en Michoacán. Y ese factor es muy importante porque fue alguien que tomó una identidad social del tamaño que queramos. Era una persona que fue entrevistada en diferentes medios. Aquí mismo lo entrevistamos cuando fue asesinado el periodista que lo acababa de entrevistar, terminó de entrevistarlo y fue asesinado a unos metros. Eso recordamos que fue impresionante y aquí estuvo Carlos Manzo hablando de eso y estuvo en otros lugares. Y esa expresión suya de crítica, de exigencia al Estado mexicano fue aniquilada con el asesinato. Eso fue lo que movilizó. Y eso es lo que se quiere opacar con lo que pasó el sábado. Creo que tienes toda la razón. Y aparte, la forma. En la plaza... Aquí vamos a celebrar. No vengan aquí a amargarnos nada. Vamos a celebrar. ¿Celebrar qué? Ese es el asunto. Y la forma del asesinato de Carlos Manzo es impresionante. Es en la plaza pública, en el Día de Muertos. El Día de Muertos. Con su hijo en los brazos. Es decir, es para que quedara claro quién manda o quién está queriendo disputar el mando del país. Estamos hablando de eso. Es decir, entonces yo creo que todo esto le da la vuelta. Luego hay cuestiones en las historias de las sociedades que parecen casos aislados, pero que lo que hacen es ser síntomas y detonantes de ese síntoma de inconformidad social. Y creo que con el asesinato de Carlos Manzo estamos frente a un hecho de esta naturaleza. Es decir, ya basta. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas comunidades que han visto esos hechos muy cerca de ellos, en sus casas, en sus barrios. Y entonces de repente, bueno, lo primero la reacción es, me cuido, me encierro, pero llega el momento en que cada vez es tan cerca la inseguridad, tan cerca los problemas, que no basta que encerrarte y dices tú, voy y salgo. Y creo que el asesinato del presidente municipal de Uruapan es un detonante muy importante. Él había alcanzado una notoriedad, pero es en un momento en donde esto da el motivo social para dar un paso más y decir, no podemos seguir así. Y entonces empieza a vincularse con otros hechos. Los precios de garantía, el tema del agua, el tema de la propiedad. ¿No? El tema de la ley del agua que está en una polémica tremenda. Ya está aprobado. Pero hay una decisión importante. Y ahí hay otra vez, tal vez... Que no terminó de darse la polémica y ya está aprobada. Sí, y además aquí hay un poquito de soberbia, permíteme calificarlo así, mal procesado políticamente. Es un gobierno que cree que es el pueblo. Empieza a creerse su propia narrativa. Y entonces, como es el pueblo y habla a nombre del pueblo, puede hacer cualquier cosa que considere que le beneficie al pueblo. Pero el pueblo es mucho más del eco y del espejo en el cual se están viendo. De manera tal que entonces van con una iniciativa de esta naturaleza que, obviamente, yo no soy especialista en el campo, pero sin agua no hay campo y si no hay producción. Eso es y entonces, ¿qué haces tú con millones de personas que no solamente cultivan en los campos, sino trasladan, comercializan para que finalmente lleguen a los mercados y a los consumidores los productos agropecuarios? Entonces, tú vas a tocar una cosa tan sensible con el agua, aunque haya todos los mejores motivos, a lo mejor el abuso del uso del agua para otros fines que no eran los destinados a la producción agropecuaria, etcétera, 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 lo que quieras. Pero tiene que haber un proceso de tratamiento político para hacer una reforma de este alcance con las consecuencias que puede tener. Cuando no lo haces así, es que empieza a haber entonces una cierta ceguera, de una cierta soberbia, de decir, como yo soy el pueblo, hablo a nombre del pueblo, pienso como el pueblo, resuelvo a favor del pueblo. Hasta que el pueblo te dice, espérame tantito, no es así. No es así, no es de esa manera. Entonces, aquí hay una mezcla de muchas cosas, igual que lo que pasa con la Fiscalía y la salida del doctor Hertzmann. A lo mejor efectivamente faltaba una mejor coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, todo lo que se quiera.
Pero lo hemos dicho muchas veces aquí, Carmen. Cuando tú, sobre pretexto de esto, empiezas a concentrar el poder de esta manera y a tratar de justificar todo eso, quitando todos los equilibrios y los contrapesos de poder, más allá de cualquier ambición política, el problema es que el político empieza a verse en el espejo y a dejar de escuchar y a dejar de ver lo que está pasando en su país. Cuidado con esto, porque entonces, ¿qué sigue en la justificación de su diagnóstico para dar pasos cada vez más arbitrarios en el ejercicio de gobierno? No, es el momento de pararse y la sensibilidad. Es el momento que extrañamos a un Jesús Reyes Heroles, perdón. Que con la sensibilidad de decir, y sí, llegamos a la presidencia de la República sin oposición, dice, es lo peor que le puede pasar. Y estamos viviendo un momento en donde el sistema institucional de partidos carece de una oposición que tenga la voz y la fuerza necesaria para también hacer frente a todo esto. Cuidado. Déjame hacer un alto en el camino, Edmundo Jacobo Molina, y regresamos. Déjame presentar estos saludos a las estaciones en el país de Grupo Radio Centro que están transmitiendo en vivo este programa. Saludos a ellos y a quienes están en las plataformas de Aristegui. Dame un momentito y regresamos. Bueno, pues estamos de regreso y pues se ha extendido esta conversación con Edmundo Jacobo Molina por los temas que estás abordando, Edmundo. Ya tuvimos que posponer una cosa que teníamos ahora, pero la presentaremos esta semana porque ya no nos da tiempo ahora mismo. Pero me parece importante no dejar el hilo de cosas que estás planteando, sobre todo cuando recibimos un mensaje del muy estimado Alberto Asís Nasif, el doctor Alberto Asís, que es un doctor en ciencias sociales por la Iberoamericana y que, bueno, pues es un antropólogo muy importante, investigador del CIESAS, investigador emérito, una figura muy relevante en el trabajo de los estudios sociales en México. Y bueno, pues Alberto Asís estaba o está escuchando el programa, cosa que habla muy bien de él, y está escuchando lo que aquí se plantea sobre lo que ocurrió el sábado en el Zócalo de la capital del país. Y me mandó un mensaje en donde me dice que él tiene una perspectiva distinta, que él encuentra que el discurso de Claudia Sheinbaum es un discurso importante. Él en su propio análisis considera que estamos frente a una pieza que debe ser analizada también de otra manera. Y entonces le propuse que entrara al aire. Le propuse que no se quede en un comentario, en una comunicación de WhatsApp, sino que pudiéramos escucharlo directamente. Así que vamos a reajustar el resto del programa para poder escuchar tanto a Edmundo Jacobo Molina, que ha estado analizando el tema de la manifestación y la concentración del Zócalo de la capital, y lo que tenga que decir a alguien como Alberto Asís Nasif, a quien aprecio mucho que haya aceptado este encuentro inesperado entre Edmundo y Alberto para hablar de el discurso de Sheinbaum y el contexto de lo que sucedió el fin de semana. Así que bienvenido, Alberto, a la mesa vía este enlace con el programa. Bienvenido al programa. Gracias, Carmen. Muy buenos días. Hola, Edmundo, ¿cómo estás? Alberto, qué gusto, aunque sea de esta manera, después de tantos años, caray, qué honor. Sí, ¿verdad? Bueno, se conocen los dos, son figuras públicas y ambos se conocen. Y bueno, pues de eso se trata, de poder escuchar puntos de vista, análisis y revisión de asuntos relevantes como estos de forma pues contrastada. Alberto Asís, ¿qué es lo que tú viste en este discurso de Sheinbaum que contrasta con lo que aquí se ha analizado? Mira, más que contradecir a lo que estaba planteando Edmundo hace un rato, creo que hay una perspectiva ideológica muy redonda, digamos, de lo que planteó Claudia Sheinbaum el sábado pasado en el Zócalo. Me parece que es como su discurso más armado, es su discurso más redondo en cuanto al proyecto de lo que quiere hacer este sexenio y de los 7 años pues que estaban celebrando en el Zócalo. En ese sentido me parece que está como muy bien elaborado, muy bien estructurado. Yo diría que, por supuesto, en el discurso político siempre hay una estrategia, y la estrategia consiste pues en plantear una serie de tesis con múltiples argumentos para llevarnos a una conclusión. Y yo diría que lo que hizo Claudia el sábado, Claudia Sheinbaum, es plantear 5 grandes tesis o
o apartados, digamos, con una serie de argumentos muy argumentativos, es decir, con una estrategia de decir estos son los puntos fundamentales que lo están sustentando. El primero de ellos es México ya cambió. Y entonces, para el argumento central de que México ya cambió es que antes lo gobernaba una oligarquía. Por supuesto, esto hay que demostrarlo, pero ideológicamente se presenta de esa manera. Y los argumentos que presenta es que se separó el poder económico del poder político, que están promoviendo el medio ambiente, lo cual pues podría ponerse en signos de interrogación, la justicia, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos ahí que están bajo la tesis de México ya cambió. Para ellos, el conjunto, digamos, de los 7 años de la Cuarta Transformación muestran que esta tesis está llevando a este planteamiento. El segundo es el modelo, que está muy cuestionado, sobre todo el modelo económico. El modelo funciona, y entonces hay una serie de indicadores, de argumentos para ver cómo funciona, que es la inversión extranjera, la moneda, el control de la inflación, el aumento de los salarios, etcétera. Estos son los argumentos que dicen que nuestro modelo funciona. Aquí también hay una serie de interrogantes. Por supuesto, se ha cuestionado de forma central que México no crece. Económicamente no es una economía que está creciendo, y hay una serie de razones económicas, políticas, sobre todo institucionales, que acompañan el análisis para ver por qué México no crece y por qué el modelo relativamente, yo diría, de continuidad en una buena parte y algunos cambios está cuestionado y está en severos problemas. Entonces eso de que el modelo funciona, pues habría que verlo con más detalle. El centro del modelo, la tercera parte, es esto de los programas sociales. Y entonces ahí se extendió muchísimo, planteando cada uno de ellos, algunos que ya son derechos constitucionales, otros que todavía son programas simplemente que están en las políticas públicas, y esto tiene que ver pues con un conjunto de elementos que es como la parte central, más atractiva, digamos, de los gobiernos de la cuarta transformación. Luego, la cuarta tesis, que se me hace muy, muy importante y muy interesante, pues es ya la disputa ideológica con las oposiciones. Y aquí sí creo que le metió turbo al argumento para decir es falso todo lo que nos acusa la oposición. Es falso que México no sea un país democrático, es falso que reprimamos, es falso que no haya libertad de expresión, es falso que no haya justicia y que la reforma que hicimos al Poder Judicial no haya sido una reforma suficientemente potente e importante para procurar justicia en el país. Creo que aquí se lanza pues a la batalla en contra de todas las tesis que por supuesto cuestionan de forma directa pues que México ha regresado en muchos sentidos a una visión poco democrática, que de la transición hemos pasado a una suerte de regresión en múltiples asuntos. Esto lo ha analizado en muchas mesas Edmundo y otros de tus colaboradores. Creo que esto está bastante discutido, pero ellos de alguna manera plantean que como hay plebiscito y revocación de mandato y todas estas consultas populares, entonces sí, México es el país más democrático porque también eligen ahora a sus propios jueces. Esto es una tesis, pero ningún analista serio, ninguna teoría democrática, yo diría a nivel general, te avalaría esta tesis, pero bueno, ellos están defendiendo. Y el último punto, la quinta tesis, pues es esta cuestión de México ya cambió, y entonces la conclusión es cambió porque estamos en un nuevo régimen. Y el nuevo régimen, aquí sí me parece que hay como muy pocos hechos y datos duros de cómo el nuevo régimen es, digamos, un régimen que muestra mayor democracia, mayor justicia,
etcétera, porque lo que hace es irse a la ideología pura aquí, es decir, al humanismo. ¿Qué es el humanismo mexicano? Y entonces, pues, ¿qué es el amor al pueblo? Y que no queremos el consumismo, y que México es un país de libertades y de soberanía. Es decir, aquí sí entra de plano de lleno el discurso a todas estas cuestiones más ideológicas, puramente ideológicas, digamos, de la 4T. Cita, sin decirlo, cita el último libro de López Obrador, habla de esta cuestión con el término de la grandeza, que es el título del libro, y luego, bueno, pues habla de la honestidad y de la justicia y del amor al pueblo, pero todos estos elementos no están sustentados, ¿no? Precisamente, pues, en la crítica que hacen múltiples analistas de que este nuevo régimen es un régimen menos democrático, más estrecho, con menos posibilidades de pluralidad, con menos posibilidades en muchos sentidos de que haya libertades de expresión, libertades de asociación, y que hay, por supuesto, pues una concentración del poder, que hay un hiperpresidencialismo, que se han roto y que han quebrado los contrapesos, y que las partes de autonomía que habían logrado moderar el presidencialismo mexicano pues han desaparecido del mapa. Todo esto ya lo sabemos, pero la conclusión, digamos, en términos generales del discurso de Claudia Sheinbaum el pasado sábado, pues tiene que ver con eso, es decir, México ya cambió, nuestro modelo funciona, aquí están los programas sociales, las disputas ideológicas de los adversarios son falsos, y nuestro nuevo régimen es un régimen de amor y felicidad, amor al pueblo y justicia. Esto, digamos, creo que redondea en términos generales la estrategia de la forma de argumentar, ¿no?, ideológicamente, de la Cuarta Transformación en este séptimo año, digamos, de que empezó en 2018. Entonces, concluiría así de forma muy rápida: hay que moderar todos estos elementos, hay que moderar el optimismo y hay que moderar, digamos, el festejo, porque hay todavía gravísimos problemas por todos lados que tienen que ver con la contradicción que hay entre la gran aprobación que tiene Sheinbaum como presidenta en términos de aceptación, etcétera, pero la reprobación de las principales políticas que le preocupan a la ciudadanía y que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con la inseguridad y que tienen que ver con que la economía no está creciendo y no está funcionando, y que eso hace que en el mediano plazo no vaya a ser viable continuar con este margen de gasto de los programas sociales, Carmen, Edmundo. Pues ahí está esta perspectiva que estás planteando del discurso de Claudia Sheinbaum del sábado. Y bueno, pues tú lo que estás planteando, Alberto, ya nos dirá aquí Edmundo qué piensa, es que consideras que esta es una pieza ideológica la más lograda del sexenio, pieza ideológica, como construcción argumentativa, pero al final, ¿qué te dice esto? Bueno, en primer lugar, qué gusto, Alberto, estar en el mismo espacio, como hace muchos años no estábamos, intercambiando puntos de vista, y además es un honor. Qué gusto, Carmen, gracias por juntarnos. Quisiera empezar por esto último. El análisis que hace Alberto, haciendo honor a su trayectoria académica, es un análisis del discurso en sí mismo. De la estructura del discurso. De la estructura del discurso. Y quiero empezar con lo que él terminó. Es ideología pura. O sea, si por ideología estamos entendiendo una forma no de escribir con dato duro la realidad, sino una forma de decir la realidad, de ilustrar la realidad a como yo quiero verla y a como quiero yo que los demás que me escuchan lo vean, ¿no? Bueno, habría mucho que hablar alrededor de la ideología, pero en todo caso no es la representación cruda de la realidad a través de los datos que la propia realidad nos da. Si lo vemos en esa perspectiva y aislamos el discurso del sábado de los hechos reales y ponemos solamente como una pieza de discurso ideológico, estoy de acuerdo con Alberto en que es redondo en ese sentido. México ya cambió y tan cambió que las cosas van bien. Pero ahora analizamos uno por uno los diferentes puntos que Alberto nos propone. Por ejemplo, dice, México ya cambió
entre otras cosas, porque no nos subordinamos a los intereses económicos. Justo unos días antes, en esta que yo interpreto una indicios de crisis que el mismo grupo gobernante está viendo, tiene que recurrir a una figura simbólica, y no solamente simbólica, muy relevante de los intereses económicos en este país, que es el señor Carlos Slim. Y a partir de ahí detonar incluso una nueva forma de un nuevo consejo consultivo de la Presidencia de la República para inversión, hacer anuncios de otra vez de millonadas y millonadas. Es decir, sí, los hechos contradicen la ideología, porque entonces en este armado del ropaje a la presidencia de la República tiene que recurrir a figuras de este tamaño de intereses económicos. Es decir, el dato sobre eso, ¿no? Luego, el modelo económico, a marcha. Pero los datos son terribles, incluso de instancias que provienen de las propias estructuras del gobierno. Un crecimiento que se ha mantenido del 0.8 y que ahora para este año cierra en el 0.3. Aparte, caída de las inversiones públicas y privadas, por más que se han hecho anuncios de millonadas de inversiones. Entonces, cuando uno empieza a contrastar el discurso ideológico, que puedo estar de acuerdo con Alberto, en cuanto a cerrar esta idea de que estamos en una nueva etapa de la historia del país y vamos en el rumbo correcto, cuando uno empieza a contrastarlo contra los datos, es en cuando las cosas empiezan a caminar mal. Y luego, seguimos. Somos el país, lo de los programas sociales, haciendo justicia a los programas sociales. A ver, los programas sociales, y Alberto lo has estudiado muy bien y demás, no son invención de la 4T, vienen de mucho más atrás y lamentablemente tienen en el abuso un origen neoliberal. Y ahora, además, yo insistiría otra vez en un dato duro. Nos han cambiado el derecho a la salud, a la educación, por la transferencia líquida de recursos públicos a los bolsillos privados. No hay más dato duro de una continuidad de una política neoliberal en cuanto a la atención a los problemas sociales que ese. Es decir, la justicia social con educación y salud es construyendo una institucionalidad dura y sólida y no transfiriendo recursos líquidos del Estado hacia los bolsillos. Ahí están los datos, otra vez, datos duros que contradicen este discurso ideológico. Justicia y democracia, el mismo Alberto lo decía, lo hemos insistido muchísimo. No elección de jueces es igual a más justicia y mejor administración de la justicia. Al contrario, cuidado, cuando el que imparte justicia está a expensas de la popularidad pública, porque eso sin duda puede sesgar sus sentencias y no hacer honor a el cumplimiento del mandato para respetar las leyes que al momento de asumir el cargo dijo que iba a respetar. Y este cierre, que es muy interesante, México cambió. Y ahí están los hechos, dice el discurso ideológico, porque seguimos cambiando y vamos en esa dirección y más vale que todos nos sumemos, porque ese es el camino correcto. Yo creo que aquí, efectivamente, Alberto, tienes toda la razón, o sea, es redondo ideológicamente, pero empieza a ser frágil frente a una realidad que cada vez nos cerca más como ciudadanos, que cada mes acerca más, y no solamente a sectores medios altos, sino a los sectores populares que temen subirse, a lo mejor estoy cayendo en un lugar común, pero me viene a la cabeza, a un autobús, a un microbús, por temor a ser asaltado, o que no puede mover sus productos agropecuarios a las centrales de distribución por la inseguridad o por el cobro, es decir, un estado contra otro estado. Esa realidad que no está resuelta ahí, y que no está resuelto el problema de salud, que no está resuelto el problema de seguridad, que no está resuelto el problema de educación, cada vez más mermado, y que merma el futuro ya no lejano, sino cercano de la población, es lo que empieza a estar en contradicción con un discurso ideológico que puede estar muy bien armado, pero que entonces empieza a tener fragilidades frente a
esa realidad que está cambiando el humor público. Déjenme agregar lo que Alberto Asís nos solicita, que es un fragmento para seguir escuchando a los dos expertos analizar desde sus respectivas perspectivas este discurso de Sheinbaum y lo que sucedió este fin de semana, este sábado pasado. Este fragmento dejamos correr de lo que dijo en la principal plaza pública del país. En los meses recientes, nuestros adversarios políticos se han dedicado a construir realidades virtuales en las redes sociales, en las columnas de opinión que nada tienen que ver con el momento de transformación que vive México. Voy a mencionar algunas. Una de las mentiras más socorridas y recientes es que México es cada vez menos democrático. Como si el México del neoliberalismo hubiera sido democrático. Se olvidan que durante todo el periodo neoliberal vivimos el fraude electoral de 1988 en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el desafuero de López Obrador, una de las acciones más autoritarias de la historia reciente. El fraude electoral del 2006, la compra masiva de votos en el 2012, por mencionar algunos. Hay jóvenes que no vivieron esa época, pero entonces no había elecciones libres. Se olvidan también que en 1994 Zedillo cambió de un plumazo a toda la corte y nombró a una para su conveniencia. Siempre hemos luchado por la democracia y lo seguimos haciendo. Gracias a la transformación, hoy existe plebiscito y la revocación de mandato, además de elecciones libres, limpias para el pueblo de México. Este año, entre todas y todos, elegimos el nuevo Poder Judicial. La democracia, decía Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Otra de las mentiras que han divulgado recientemente es que somos gobiernos represores. Falso. Siempre hemos luchado contra la represión y actuamos en consecuencia. Nunca hemos reprimido al pueblo. Y si un servidor público se sobrepasa, es sancionado. La represión se dio en la época del PRIAN, la de los maestros, la de Atenco, por mencionar solo algunas. Otra mentira reciente, que no hay libertad de expresión. Falso. Calumnian y critican al gobierno en medios, redes, y no hay un solo acto de censura que hayamos cometido. Se respeta la libertad de expresión, de prensa y de manifestación. Alberto Asís, este fragmento lo querías destacar en tu análisis. Sí, Carmen, porque me parece muy importante que entre de forma directa la presidenta Sheinbaum a ver cuáles son las disputas ideológicas sobre las que se está construyendo una buena parte, digamos, del debate público. Sí, lo pone y muy claro. esto me parece que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión democrática. Es decir, hay una visión también aquí que ya me corregirá Edmundo, pero como que pasan del fraude del 88 al 2006 como si no hubiera pasado nada en medio. Es decir, ahora hay toda una versión de
digamos, de gente muy cercana a la 4T que dicen que esa democracia noventera, ¿no? O sea, que estaba, que luchó por los procedimientos y que fue formalista, etcétera, pues no tiene nada que ver con la gran democracia que se está construyendo ahora, que es la democracia del pueblo, etcétera, etcétera. Sí, incluso son personas que por su generación quizá no les tocó todas esas partes de cómo se fueron avanzando, cómo se construyó la credencial de elector, cómo se hizo un padrón confiable que era como el terrible hoyo negro de las elecciones, cómo se fueron dando estas formas de que los ciudadanos se organizaran y contaran los votos, cómo había transparencia para dar los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, menospreciar todo esto como si no hubiera pasado nada y como si del 88 al 2006, al 2012, etcétera. Y bueno, pues así llegó López Obrador en el 2018, gracias a todos estos avances que les dicen avances formalistas, ¿no? De esa transición que era para las élites nada más, ¿no? O sea, toda una serie de tesis que creo que son bastante falsas y que no tienen que ver con la realidad de lo que se construyó en la transición. Por supuesto, la transición tuvo muchísimos problemas y había que mejorar una gran cantidad de cosas en términos institucionales, de las dinámicas políticas, porque la misma clase política que hacía las reformas electorales era la primera que muchas veces traicionaba esas reformas y no cumplía con su palabra. Eso no está a discusión, pero echar todo como por la borda y tirarlo a la basura se me hace que es desperdiciar una serie de experiencias muy, muy importantes, y por eso quise resaltar esta parte para decir si realmente con todos estos cambios de régimen que ellos adornan con el nuevo humanismo mexicano, vamos a seguir teniendo realmente elecciones libres y competitivas y se pueda respetar la pluralidad y la alternancia, que creo que son elementos fundamentales de cualquier democracia. Y el otro punto que se me hace muy, muy relevante de todo lo que comentaba también Edmundo, pues es esta situación de cómo el modelo económico ha tenido una gran continuidad. Es decir, ahorita lo que está en debate con Estados Unidos y con Canadá, pero principalmente con Estados Unidos, es cómo salimos bien parados del nuevo Tratado de Libre Comercio, del nuevo TEMEC que se va a ir negociando en los próximos meses. Es decir, hay una continuidad clarísima de lo que se ha llamado la subcontratación internacional. México, cómo está inserto en el mercado internacional en su relación con Estados Unidos. Y esto no ha cambiado. Es decir, en términos, cuando dice Claudia, el modelo funciona, pues ese es el modelo que funciona, es el modelo de exportación, el modelo que de alguna manera nos tiene insertos con la economía norteamericana, que es la economía más potente del mundo, ahí compitiendo con China, pero creo que esa es la continuidad. Entonces, todo signo de continuidad es totalmente negado. Creo que esa es otra de las falsedades importantes. Y finalmente, no habla, lo que me llama mucho la atención, cuando habla del nuevo régimen, es que no habla de nada de los elementos del nuevo régimen. Lo que habla es de pura ideología, es decir, es el humanismo, es el amor al pueblo, es la honestidad, es la grandeza de su historia. Todo eso está muy bien, pero realmente un régimen político se analiza en base a las instituciones, a los agentes, a las estrategias, a los recursos. O sea, eso es lo que construye un régimen y eso es lo que ellos han hecho con la Cuarta Transformación en estos 7 años, pero no se atreven a decirlo como tal, porque yo creo que en el fondo saben que sí hay una concentración de poder, que los contrapesos se debilitaron, que los organismos autónomos están desapareciendo. Es decir, las piezas de un régimen democrático se han debilitado y no es un problema mexicano exclusivamente, está pasando en muchos lados y en muchos países en el mundo. Entonces, me parece que como pieza ideológica, por eso lo decía desde un principio, pues es como muy redondo. Lo importante es que las bases de la 4T
sus bases de apoyo, sus votantes, pues crean que esta es la realidad y que esa representación que hizo Claudia Sheinbaum en el Zócalo, crean que eso es lo que está realmente pasando en el país. Estamos en una lucha ideológica que está llena de debates, de matices y de situaciones que nos hacen pues moderar mucho el optimismo que planteó la presidenta el sábado pasado en el Zócalo. Ni más ni menos. Bueno, pues este es el análisis del discurso específicamente como pieza, Edmundo Jacobo. ¿Cómo cerrarías? Cerraría estando de acuerdo con Alberto que estamos en un momento de lucha ideológica. Y ahora, incluso en el sentido más clásico de la palabra, ¿no? O sea, con la versión de las fake news y demás, y los metamensajes y demás. Pero es una lucha ideológica frente a una realidad que ahí está. Y quiero resaltar dos cuestiones que Alberto con mucha certeza los pone sobre la mesa. Y yo he tenido la tentación de dedicarle un poco más de tiempo para pensar en ellos. Y reto a Alberto para que lo haga, porque lo va a hacer mejor que yo seguramente. Que tiene que ver con esta cuestión de la continuidad que se niega, porque parece que hay un cambio, pero hay una continuidad económica en cuanto a un modelo económico, el control de la inflación, el control de tipo de cambio, que por cierto está llevando a perder competitividad a la economía mexicana. Con esta fortaleza del peso tiene la otra contraparte, pero en fin, ahí los economistas tendrán muchas más cosas que decir que lo que yo puedo arguir al respecto. Pero la otra, en la narrativa de la 4T, desapareció el periodo de la transición democrática. Prácticamente se borra, no ahora, no el discurso. Bueno, hay una denostación directamente del proceso transicional. Exacto. En voz alta. Si nos remitimos al mero principio de la construcción de este discurso ideológico, eso desaparece. Es el 88, el 2006, el fraude que aduce López Obrador, es el 2012, es lo sufrido del 18, en fin. Aquí hay como una reconfiguración, un querer ocultar lo que pasó en esa transición democrática y en todo caso revestirla de que ahí había fraude, que había instituciones que no representaban la voluntad ciudadana, y ahora sí estamos en un momento en donde esa voluntad es respetada cabalmente. Creo que esto para el discurso ideológico hay que estudiarlo con mucho cuidado, porque no se puede entender a López Obrador y a la 4T sin esa transición, para bien y para mal. O sea, una transición que abrió espacios para que fuerzas de oposición fueran competitivas políticamente y que también los malos gobiernos de la transición llevaron a que le abrieran la oportunidad justamente de un electorado cansado de falsas promesas para decir vamos a darle la oportunidad a López Obrador, que ahora se está enfrentando a esos mismos hechos como jugó antes. Déjenme recuperar un fragmento, estamos en la parte final del programa y bueno, pues ya recomendamos todo para poder escucharlos con mucha amplitud, porque es importante, sin duda es importante lo que nos planteó Alberto Asís, que era detengámonos en la estructura discursiva, en lo que se dijo específicamente y la estructura discursiva ideológica, porque efectivamente contrasta con la estructura discursiva ideológica de la oposición o de los que están a su vez construyendo también un conjunto de renglones de esta naturaleza para en esta disputa de la narrativa nacional, en pocas palabras. Este fragmento que les propongo para cerrar, Alberto Asís y Edmundo Jacobo, es lo que dijo hace ratito, esta mañana de lunes, la presidenta de México en su conferencia matutina. Gracias. Finalmente ha habido algunas versiones de que en el evento que encabezó el sábado pasado, pues hubo algunos grupos que les pagaron por venir. ¿Tiene usted reporte de eso? Sí, nunca aceptaríamos eso. Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento. Eso no debe ocurrir. Pero además no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir. Primero, siempre hemos estado en contra, nunca lo vamos a aprobar. No es la manera en que nosotros actuamos, ni la que utilizamos para convocar a una movilización. Y segundo, eso se nota de inmediato. No hubiera habido la cantidad de gente ni el entusiasmo que había en el evento si ese hubiera sido la forma de convocatoria.
Gracias, presidenta. Ahí No, no está lo que debe- dijo hace ratito, que lo recuperamos para esta conversación. Cierre de 1 minuto cada quien. Dice la presidenta, no hubo acarreo. No hacemos eso. Nada de lo que se está diciendo es verdad. ¿Cómo cierras, Alberto Asís, en 1 minuto? En 1 minuto, Carmen, creo que en efecto todos sabemos cómo se organizan ese tipo de eventos y ahí están los sindicatos que están con la 4T, el sindicato que encabeza ACES, están los maestros del CENTE, están los burócratas, en fin, todos sabemos que eso pasa y que los llevan, no sé si les habrán pagado o no pagado, pero muchos de ellos están, por supuesto, obligados, es parte de su labor política, ¿no? Se defienden y dicen, no, claro, están convencidos del proyecto. Puede ser que estén convencidos del proyecto, pero pues todos sabemos que eso pasa. Y para seguir con la discusión esta, puedo hacer el anuncio. El jueves presentamos en la Gandhi a las 7 de la tarde el libro que se llama México, la gran transformación, entre signos de interrogación. Nos va a hacer el favor, que es sobre estos temas, de acompañarnos Rolando Cordera, Luis Reigadas, Alenka Guzmán, y yo vamos a estar ahí presentando este libro que tiene que ver precisamente con todos estos temas que estuvimos hablando ahorita en este momento, en donde creo que la cuarta transformación pues es el nuevo ecualizador, es decir, cómo de alguna manera manejas el discurso ideológico para poder transformar y hacer que esta versión hegemónica de la política y del proyecto de país sea el sentido común del país ahora. Y creo que eso es lo que logró Claudia Sheinbaum en su discurso del sábado pasado. Del sábado pasado, pues habremos de seguir hablando, Alberto Asís. Suerte con la presentación del libro en la Gandhi. ¿Qué día y a qué hora? Próximo jueves 11 a las 7 de la tarde. ¿Cuál Gandhi? En la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. La histórica, bueno, en la Gandhi de la histórica Gandhi. Sí. Exactamente, la histórica y queridísima Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Nos vamos en 1 minuto, menos de 1 minuto, Edmundo. Muy rápido. Ojalá me va a dar tiempo para estar allá en la presentación del libro. Me parece muy sugerente y además muy relevante en estos momentos en donde no hay análisis serio de lo que está pasando y para pasar de la ideología a una descripción más profunda y clara de la realidad. Y segundo, la doctora Sheinbaum fue jefa de gobierno y ella sabía cómo se hacían esas movilizaciones para cuando Andrés Manuel necesitaba llenar el Zócalo. No podía decir otra cosa, pero ella sabe qué es lo que estaba viendo en el templete de Palacio Nacional. En el templete, pues seguiremos hablando de todo esto. Gracias a los dos por estar aquí, gracias al público que ha mandado muchos mensajes a nuestro buzón de voz y en nuestro chat. Muchas gracias.